Entonces, si eres Trump, ves a estas ONG como muy ideológicas, globalistas, de izquierda, y también como aquellas que intentan perpetuar la guerra en Ucrania. Desfináncialas. Esta es la idea principal, y lo están haciendo. Simplemente están desfinanciando todo. Por supuesto, también hay un problema de dinero aquí, ya que Estados Unidos obviamente se dirige hacia la bancarrota, por lo que también necesitan reducir sus costos significativamente. Hola a todos, sigo hablando con Glenn Deason aquí, mi amigo y colega de Noruega. Y ahora, en la segunda parte de la entrevista, después de haber discutido lo que estaba sucediendo en Europa, necesitamos hablar sobre uno de los mecanismos con los que el discurso en Europa y en todo el mundo ha sido, en gran parte, monopolizado y también guiado. A través de esto, la forma de la red de propaganda, aprendimos recientemente con las revelaciones sobre la financiación de todas estas ONG en todo el mundo, incluyendo en Europa. La financiación ahora está siendo revelada porque Donald Trump está investigando la agencia USAID y otras agencias sobre cómo gastan el dinero. Y estamos aprendiendo que hay millones y cientos de millones que van a diferentes ONG. Esto también se canaliza a través del National Endowment for Democracy. Quiero discutir esto contigo, Glenn, porque por un lado, lo has estado observando durante mucho tiempo. Por otro lado, has estado en el extremo receptor de la influencia que las ONG están ejerciendo, incluso en Europa. ¿También ves esto como uno de los mecanismos a través de los cuales se está fabricando el control de la narrativa y el consentimiento? Sí, por supuesto. Creo que este es un instrumento clave de poder. Nuevamente, tenemos poder económico, poder militar, y luego tenemos una lucha por la información en los medios. En este esfuerzo por moldear la opinión pública, ¿por qué intentar influir en la sociedad civil de otros países estaría fuera de discusión? Por supuesto, es de interés cambiar la mentalidad de las personas en otros países. Este es un instrumento de poder, y siempre ha sido así. Lo impactante no es solo lo que se ha revelado, sino la magnitud de esta influencia. Y como dijiste, esto es para fabricar consentimiento. En los países occidentales, usamos las mismas ONG aquí para fabricar consentimiento, asegurándonos de que no haya una verdadera disidencia contra las ideas principales. Y en los países adversarios, tenemos esfuerzos para usar las mismas ONG para el cambio de régimen. Ahora, lo que es un poco sorprendente es cuánta sorpresa hay, porque ya sabíamos esto. Toda la evidencia ya estaba disponible. Mencionaste la Fundación Nacional para la Democracia. Esto fue establecido por Reagan y el director de la CIA en los años 80, por esta razón exacta. Ha habido tantos documentos filtrados, documentos desclasificados, tenías denunciantes de la CIA. Tienes a las personas que establecieron el National Endowment for Democracy, todos confirmando que sí, lo que solía hacer la CIA, lo hacemos nosotros. Y tiene mucho sentido, pero también es un tema muy controvertido. En primer lugar, la sociedad civil es muy importante. Esto es lo que equilibra al Estado. El gobierno no decide todo. Tu papel como ciudadano no es solo votar cada pocos años, sino que deberías poder participar más. Pero inventamos esta idea de que estas organizaciones no gubernamentales ahora son la sociedad civil. Son las que llegan a representar a la sociedad civil, lo cual es algo muy extraño de argumentar, porque de repente mucho poder está ahora en manos de las ONG. Si ahora afirmamos que las ONG son las que representan a la sociedad civil, lo empeora mucho. ¿Qué pasa si todas las principales ONG son financiadas por gobiernos? ¿Qué pasa si están compuestas por personas cercanas a la comunidad de inteligencia? ¿Y qué pasa si su interpretación de, por ejemplo, los derechos humanos siempre se alinea con los intereses geopolíticos?
Así que cuando tienes problemas, a menudo menciono el caso de Assange, porque a menudo estas ONG ven a Julian Assange y no les importa mucho lo que revela, pero pasan mucho tiempo difamándolo. Así que ya sabes, siempre tienes esto. Y de nuevo, esto no es una teoría de conspiración. Ya tenemos todas las pruebas. Sabemos que están financiadas casi completamente por gobiernos. Sabemos por todas estas filtraciones que han sido compuestas por personas cercanas a la comunidad de inteligencia, que han estado transformadas porque son un gran instrumento para manipular la sociedad civil, se convierten en el principal facilitador para organizarla. Y además, en lugar de que los líderes militares intenten hacerlo, pueden presentarse como altruistas. Están ahí para apoyar la democracia y los derechos humanos. Y como cualquiera que estudie teoría de la comunicación sabe, cómo se recibe el mensaje depende mucho de quién lo entrega. Si afirmas ser una organización que solo está ahí para promover la libertad, es más probable que tus mensajes sean aceptados. Si la CIA está ahí repartiendo dinero a los manifestantes, sabes lo que está pasando. Si es una organización no gubernamental luchando por la democracia, no hay esa voz en el fondo de tu mente oponiéndose tanto. Entonces ha sido una herramienta muy grande. Y esto es lo que descubrimos ahora también. Cuando Estados Unidos corta la financiación a USAID, de repente, el 85% al 90% de los medios ucranianos ya no reciben sus cheques de pago. Y vemos que los grupos políticos no están financiados. Vemos que los manifestantes de repente no reciben su dinero. Quiero decir, esto es parte de la política y debería abordarse. Pero la parte hermosa de estas ONG es que si las criticas, ahora odias a la sociedad civil. Esto es lo que descubrí. Critiqué un artículo sobre cómo las ONG estaban secuestrando a la sociedad civil, y una de estas ONG en realidad escribió una carta a mi universidad para explicarles lo peligroso que era yo, porque en realidad socavo y amenazo a la sociedad civil al criticarlas. Quiero decir, es absurdo. Tú, como miembro de la sociedad civil, amenazas a la sociedad civil al criticarla. No, tienes que subordinarte. Tienes que aceptar a las ONG. Gobiernas una sociedad civil. Y este es un punto de partida. Si no aceptas que representan a la sociedad civil, entonces no se te permite hablar más. Y sí, vendrán por ti. Es la misma mentalidad de la que hablamos en la primera parte de la entrevista, ¿verdad? Es como equiparar un bien superior contigo mismo y luego hacer que todos los demás crean eso. Pero también quiero hablar sobre tus experiencias, en un momento, porque tengo dos preguntas más relacionadas. Una pregunta es, por supuesto, ¿por qué Estados Unidos ahora desmantela esta herramienta de su propio poder, que ha funcionado maravillosamente? Quiero decir, piénsalo desde la perspectiva de los Estados Unidos. Esta cosa es responsable de convencer a suficientes personas en Ucrania para que realmente sean el cordero sacrificial, ¿verdad? Para ir al campo de batalla y luchar una guerra que la administración de Biden quería pelear, ¿verdad? Esta es una herramienta muy poderosa y Estados Unidos la está desmantelando por sí mismo. En segundo lugar, esta tendencia actual de los medios de comunicación de lamentarse por esto. Reporteros Sin Fronteras, una organización francesa, se quejó de que, ahora muchos periodistas ya no están recibiendo pago porque Estados Unidos está recortando este financiamiento. Y esto es tan horrible porque el periodismo independiente es tan importante. No entienden que esa publicación sigue en pie. Equiparan ser pagados por periodistas, ONG y por dinero financiado por Estados Unidos o la UP, en algunas partes, con el periodismo independiente, como si aún no entendieran que eso no es independiente. Eso es más o menos la definición de ser dependiente de alguien. ¿Puedes hablar sobre estas dos cuestiones? Sí, bueno, por eso se refería a esto en los años 80, cuando establecieron estas ONG como ocultarse a plena vista. Porque si las agencias de inteligencia estadounidenses dan dinero a periodistas, ahora tienes un escándalo.
Si la CIA establece ONG como intermediarias, las agencias de inteligencia todavía dan dinero a las ONG, y ellas trabajan con las agencias de inteligencia y se lo dan a los periodistas. Ahora está bien. Ahora ya no es un escándalo. Nuevamente, puedes ocultarte a plena vista. Pero esto es algo muy loco. He visto estos titulares apareciendo por todas partes, no solo... Sí, esta idea de que están recortando dinero para los medios independientes. Pero cuando estás siendo financiado por Estados Unidos y organizaciones vinculadas a agencias de inteligencia, va a impactar tu forma de informar. Y si no te están diciendo qué hacer, al menos están limitando quién tiene acceso a estos fondos. Las personas que terminan en la nómina tienen cierta posición ideológica, y ves todos estos medios independientes que tienen en Ucrania, de los cuales el 85-90% han sido financiados. Bueno, no tienden a informar sobre las realidades en el campo de batalla. No informan sobre las cosas más básicas que están sucediendo. Por ejemplo, el tiroteo en Maidán, lo que realmente está sucediendo en el tribunal, que ha estado demostrando que fueron los grupos de oposición que luego tomaron el gobierno, quienes estuvieron detrás del tiroteo. No abordan estos temas porque, bueno, ¿por qué lo harían? No es por eso que te contrataron. Así que creo que esto es, pero también, ¿por qué Estados Unidos, por qué Trump lo cortaría? Porque como dijiste han sido muy buenos. Y creo que se volvieron demasiado ideológicos. Y este es un problema cuando una sociedad se polariza, porque si es solo un instrumento para los intereses de Estados Unidos contra el resto del mundo, ¿por qué lo cortarías? Pero también ves ahora que parte de la preocupación en Estados Unidos es que a medida que la sociedad se polariza, ven que mucha de esta ayuda de USAID promueve muchos proyectos woke. Esto no es algo que les guste, porque son algunas de las cosas que los dividen internamente. Pero también es en términos de intereses de política exterior. Como vemos ahora, la administración Trump quiere llevar a Estados Unidos en una dirección diferente. No pueden enfrentarse a Rusia, China y todos al mismo tiempo. Así que es importante ver cómo se utilizan estas ONG. No solo se han utilizado en las revoluciones de colores, sino que si miras a Ucrania, por ejemplo, las ONG tuvieron un papel muy central cuando derrocaron al gobierno en Ucrania en 2004. También tuvieron un papel importante cuando derrocaron al gobierno en 2014. Pero también, en los esfuerzos por lograr la paz, las ONG son muy buenas para oponerse a esta situación. Como hablamos antes, en 2019 tuvieron una elección presidencial en Ucrania. Como recordamos, Zelensky se postuló con una plataforma de paz. Iba a hablar con Donbass, realmente tener diplomacia, iba a intentar hacer las paces con los rusos, y la mayor parte de esto se iba a lograr implementando el acuerdo de Minsk. ¿Pero qué pasó? Bueno, sabemos que Estados Unidos, por supuesto, tenía todos estos grupos fascistas de derecha, a los que han estado financiando, que amenazaron la vida de Zelensky si hacía esto. Muy abierto en los medios, por cierto. Pero también teníamos ONGs, como el Centro de Medios de Crisis de Ucrania, que de hecho enviaron una carta de advertencia a Zelensky. Dijeron, como sociedad civil, ya sabes, porque son una sociedad civil, tenemos una lista de líneas rojas que no deben cruzarse. Una de las cosas importantes fue, creo que la primera fue, no celebrar un referéndum sobre las negociaciones con los rusos. Algo por el estilo. Si va a haber conversaciones con Rusia, no se pueden hacer sin los estados occidentales. Así que de nuevo, esta es la ONG financiada por los estados occidentales, que no permite al gobierno ucraniano que un referéndum sobre autonomía. No puedes hacer ninguna concesión que pueda socavar nuestro interés nacional, lo cual es muy vago, y ni siquiera puedes retrasar la membresía en la UME y la OTAN. Además, no implementes ninguna política de seguridad que contradiga las del gobierno anterior.
Así que todas estas cosas extrañas se traducen efectivamente en toda tu plataforma electoral, el mandato de paz que te dieron. Si intentas realmente implementar esto, es una línea roja y la estabilidad política sufrirá como resultado. Esto es más o menos lo que dijeron los grupos fascistas, que Estados Unidos también financió, excepto que dijeron que Zelensky colgaría de un árbol si intentaba implementar el mandato que había ganado. Entonces, de nuevo, esta es una ONG. Ayudan a derrocar al gobierno. Una vez que el gobierno es derrocado, están allí para asegurarse de que cualquier elección no pueda revertirlo, que no habrá paz con Donbass, no habrá paz con Rusia y que el conflicto continuará. Así que si eres Trump, ves a estas ONG como muy ideológicas, globalistas, de izquierda y también como aquellas que intentan perpetuar la guerra en Ucrania. Desfinancialas. Esta es la idea principal, y lo están haciendo. Simplemente están desfinanciando todo. Por supuesto, también hay un problema de dinero aquí, ya que Estados Millers obviamente se dirige hacia la bancarrota, por lo que también necesitan reducir sus costos. Y sí. Bueno, ya veremos sobre eso. Pero sí creo que tienes toda la razón. Y también, tal vez, la experiencia personal de Donald Trump es que algunas de estas ONG han sido rechazadas desde el exterior y se han vuelto hacia el interior. Y sabes cómo también sabemos, al menos desde el Comité Church, que el estado de seguridad, el estado de inteligencia, se ha vuelto no solo hacia el exterior, sino también hacia el interior, contra el pueblo estadounidense. Y eso es algo que Estados Unidos toma muy en serio, ¿verdad? Sobre el uso de fuerza militar o similar contra su propia población, a la que se supone deben proteger. Pero cuando se trata de estas fuerzas externas, también es muy importante tener en cuenta que los europeos también, las poblaciones europeas, son muy el objetivo de esto, ¿verdad? Y tu propia experiencia, quiero decir. Los ucranianos son una cosa. Y creo que lo que estás agregando aquí es un segundo nivel muy importante a la discusión que Nikolai Petro también aborda en sus libros sobre la política interna de Ucrania, y cuán significativa fue la presión para avanzar hacia esta guerra, y la presión sobre Zelensky para alejarse de la plataforma de paz. Así que ahora sabemos que las ONG también son parte de ese rompecabezas para avivar la adhesión a políticas que se hacen principalmente en Washington y no en Kiev. Pero tú mismo, también, quiero decir, dentro de Europa, has experimentado presión de estas ONG. ¿Quieres contarnos un poco más sobre esto? ¿Cómo funciona? Claro, pero primero, déjame decir con los europeos, porque nosotros también hacemos esto. Y Orbán, el primer ministro de Hungría, recientemente hizo este comentario también, que todos tenemos que transferir dinero a Bruselas, y luego Bruselas usa esto para financiar ONG, que están financiando protestas y actividades antigubernamentales en nuestro propio país. Así que están financiando, esencialmente, actividades para desestabilizar su propio gobierno. Esto es lo que han hecho las ONG. Así que él estaba muy a favor de retirar fondos a esto. Nuevamente, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Jai Shankar, también estaba haciendo este punto. No queremos todas estas ONG. La sociedad civil es parte de la democracia, pero nuestra sociedad civil no debe ser dirigida por la Unión Europea. Esto no es democracia. Y ya sabes, él pide una distinción entre democracia y lo que ahora llamamos liberalismo. Tenemos la misma situación en este país, en Noruega, con algunos de los mismos actores. Por ejemplo, la Fundación Nacional para la Democracia, que ahora está siendo privada de fondos por Donald Trump, también es muy activa en este país. Pero no es para un cambio de régimen, porque tenemos un gobierno muy alineado. No disienten mucho de los Estados Unidos. Bueno, ahora podrían hacerlo, después de la conferencia de Múnich, pero sí se aseguran de conectarse muy estrechamente con los medios. Así que cada vez que sucede algo en el sistema internacional, cualquier conflicto, los periodistas irán y hablarán con estas ONG porque supuestamente representan la libertad y la democracia.
Entonces, ellos pueden enmarcar todos los problemas alrededor del mundo. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Rusia? Y como son una organización de derechos humanos, una ONG, pueden enmarcarlo como una lucha entre democracia y autoritarismo. Así que cada conflicto en el mundo se difunde a un conflicto entre el bien y el mal. Por supuesto, la crisis de Ucrania, obviamente con toda la complejidad, todos los problemas principales que han desencadenado este conflicto y lo continúan, siempre se simplifica a esta idea de que, quieren libertad y democracia. Rusia es malvada y odian la democracia. Y esta es la narrativa, pero es más convincente cuando proviene de la ONG. Así que realmente se sumergen con los medios. Pero por supuesto, cuando disientes, cuando criticas la guerra, y yo la he criticado desde 2014, soy muy crítico de cómo la OTAN y Occidente han estado involucrados en esto y empujando la guerra. ¿Qué pasa entonces? Entonces tienen que difamar, censurar y por supuesto cancelar a cualquiera que se oponga. Así que esta ONG en Noruega se llama el Comité Helsinki Noruego. Está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Está financiado por el National Endowment for Democracy, que es la tapadera de la CIA desde 1983. Y también está financiado por mi propio gobierno. Y escriben estos artículos regulares de difamación, donde siempre soy un propagandista ruso, un agente ruso. Estoy violando el derecho internacional porque hablé con un periódico ruso. Simplemente nada tiene sentido. Y se sientan en sus redes sociales, escribiendo tweets todo el tiempo, no solo difamándome a mí, sino también a la universidad, porque siempre ponen el enlace a la universidad para que vean que los están difamando por mi culpa. La implicación es que si yo no estuviera allí, entonces esto no sucedería. También hacen llamados a otros académicos y colegas para que se opongan a mí, para contrarrestar la propaganda rusa. Están retuiteando y promoviendo esto, ¿cómo lo llaman? Esta sopa de Vatnik, todo este ejército de trolls en línea que intenta intimidar y acosar a la gente. Envían cartas a mi universidad. Llaman al director de mi universidad para decir lo problemático que soy. Cada vez que tengo un evento de oratoria, intentan cancelarlo. Si es como un sindicato y no pueden organizar a la gente para cancelar, alentarán a las personas a retirarse del sindicato en oposición. Y si en todas partes donde hablo, si es un evento público, van al organizador, a las personas que asisten. De todos modos, hacen lo que pueden para cancelarlo. Y no, se ha vuelto bastante extremo hasta el punto de que, ya sabes, puedes imaginar que recibo mucho correo de odio y llamadas de odio. Y uno de sus empleados incluso publicó una foto de mi casa en las redes sociales también. Así que sí, es muy vil. Y todo esto es, por supuesto, bajo la bandera de una ONG de derechos humanos. Democracia. Es muy oscuro. Así que cuando veo a Trump retirando fondos de todo esto, no puedo evitar pensar, sí, que arda. Esto debería ser derribado. Esto no tiene nada que ver con la sociedad civil. Se trata de propaganda política. Se trata de fabricar consentimiento. Y se trata de cancelar y censurar cualquier voz disidente. Lamento mucho escuchar que pasas por todas estas horribles experiencias tú mismo en la libre, democrática y pluralista Noruega, ¿verdad? De todos los lugares. Solo una cosa, sin embargo. Me gustaría también afirmar que tener ONG en sí mismo es algo bueno, ¿verdad? Es bueno tener sociedad civil y tener organizaciones. Y Reporteros Sin Fronteras hace un trabajo importante para arrojar luz sobre los lugares en los que los periodistas están siendo disparados y asesinados. Aunque no lo suficiente, por ejemplo, sobre Gaza, pero en otros lugares. No, creo que en Gaza sí lo hicieron. Lo hicieron. Mencionaron eso. Así que es una buena idea tener ONG que representen los intereses de ciertos grupos de la sociedad civil. El problema, al igual que con los derechos humanos,
es cuando se abusa de eso para crear estos sistemas de represión, ¿verdad? Entonces, ¿crees que podemos eliminar la represión y la parte de control, el control social, y lo que llaman guerra cognitiva, ¿verdad? Usar estas ONG para apuntar a poblaciones y cambiar sus opiniones. Es más restricciones mantenemos la función socialmente útil de estas ONG. The socially useful function of these NGOs. Bueno, esa es una buena pregunta, porque ese es el núcleo del asunto. No queremos tirar al bebé con el agua del baño, porque hay muchas ONG que hacen un trabajo excelente e importante. Hay muchos problemas y mucho sufrimiento en todo el mundo. Todo el concepto de sociedad civil internacional tiene de hecho cierto mérito. Si ves a personas sufriendo en otro país, ¿no debería haber cierta humanidad común con ellos? ¿No deberíamos escuchar eso? ¿No deberíamos interesarnos y solidarizarnos con otras personas en otro país si necesitan asistencia o ayuda? No hay razón por la cual las fronteras nacionales deban necesariamente cortar lo que se considera sociedad civil. Así que, obviamente, no estoy en contra de la sociedad civil. Creo que esto es inmensamente importante como un control sobre el poder del gobierno. Pero mi crítica es cuando los gobiernos secuestran la representación de las ONG, de la sociedad civil, porque la sociedad civil es un control sobre el poder del gobierno. Ahora, si el gobierno llega a representar a la sociedad civil, no necesita explicar por qué esto es problemático. Pero sí, ¿cómo haces esto? Y creo que lo principal es que, primero, debe haber algo de transparencia y discusiones honestas sobre esto. Y no solo decir que cualquier crítica a las ONG es odio a la sociedad civil, porque siempre que tienes una concentración de poder, deberías estar preocupado. Y nuevamente, representar a la sociedad civil, como a menudo hacen las ONG, es un gran poder. Y luego tienes que ser honesto, como, ¿quién querría ejercer este poder? Bueno, hay algún grupo de interés, ¿no? Las agencias de inteligencia, cualquiera que esencialmente tenga un trabajo para manipular la sociedad civil de otros países. Así que creo que hay que ser honesto ahí. Y es lo mismo con los think tanks. Una vez que tienes estas organizaciones que ponen a todos los funcionarios del gobierno en su nómina, que son capaces de suministrar muchos artículos a los medios, deberías ver quién los financia, quién es capaz de influir en la política exterior, hasta tal punto de crear esencialmente lo que creemos que es conocimiento que dicta las narrativas. Y entonces encuentras, por supuesto, ¿quién va a pagar por esto? Bueno, entonces vemos que son los principales fabricantes de armas. Así que hay que ser honesto cuando el poder se concentra. Pero de nuevo, no quieres desecharlo todo. Nuevamente, sobre el tema de los think tanks, una de las principales organizaciones que escribe sobre la influencia destructiva de los think tanks es un think tank en sí mismo, Responsible Statecraft. Así que no puedes simplemente cancelar a todos. Entonces, ¿cómo separas los buenos de los malos? Creo que tiene que haber algo de transparencia en torno a la financiación. Creo que esto tiene que ser así. Y sí, cuando tienes al gobierno financiando ONG y trabajando con agencias de inteligencia y luego persiguiendo intereses geopolíticos nacionales, creo que debería ser bastante obvio que la sociedad civil no está siendo asistida, que no está siendo elevada. Creo que entonces está siendo controlada. Pero ¿cómo haces esto? Creo que es una excelente pregunta para responder. Creo que esto es absolutamente correcto. Transparencia sobre los flujos de dinero. Así que hay que dejarlo claro, no solo para las ONG, sino también cómo funcionan las cosas en el ámbito económico. Porque básicamente tienes dos modelos base, ¿verdad? Uno es que recibes dinero para hacer lo que haces de alguna otra fuente, o lo que haces es lo que vendes, lo cual se financia por sí mismo, que es como suele funcionar el sector privado. Y ahí también necesitamos ser transparentes. Solo un ejemplo, YouTube. Tú y yo podemos recibir dinero por lo que hacemos,
No porque alguien externamente nos pague, sino porque entregamos audiencia a YouTube, ¿verdad? Y YouTube sirve esta audiencia a los anunciantes. YouTube serves these eyeballs to the advertisers. And advertisers pay YouTube and YouTube gives us a share of that. Y los anunciantes pagan a YouTube. Y YouTube nos da una parte de ese dinero, ¿verdad? Ese es el modelo. Eso es lo que le permite hacer lo que hace. Así que YouTube no es realmente una plataforma de intercambio de videos. YouTube es una plataforma de entrega de espectadores para los anunciantes, ¿verdad? Y estamos involucrados en eso. Pero eso nos permite hacer lo que hacemos. Y mientras entreguemos los espectadores, podemos seguir haciendo esto. En el sector de las ONG funciona de manera diferente, aunque algunas ONG venden el producto que entregan. Si dejamos eso claro, crearía la transparencia y honestidad sobre lo que está sucediendo, que proporcionaría suficiente información a los espectadores y lectores para entender en qué sistema están involucrados. No, creo que eso es importante, porque un desafío clave es cuando permites que la sociedad se convierta en un apéndice del mercado. Y no estoy tratando de desviar la atención hacia los think tanks, pero de hecho, el director del Instituto Kennan, que también es un think tank, estaba haciendo este punto, que es, ya sabes, tenemos que ser honestos sobre de dónde viene el dinero, porque si es como ya sabes, el modelo de YouTube que tienes, se vuelve muy problemático. Pero él dijo, lo que estamos haciendo esencialmente es convertirnos en vendedores de influencia. Así que esto es todo lo que hacemos. Y en el área de las ONG, sí, esto es también lo que haces. Estás efectivamente poniendo a la sociedad civil en venta, y solo hay un comprador, que son los principales gobiernos y agencias de inteligencia. Pero también está esto. Supongo que una regla justa sería, y podría ser más fácil ahora que el mundo se vuelve más multipolar, porque creo que es una razón por la cual estas ONG se descontrolaron un poco en los últimos 30 años, cuando todo el poder estaba concentrado en Occidente. En un sistema multipolar, sugiere que otros también podrán hacer esto. Así que una buena regla sería pensar, ¿y si otros países hicieran esto? ¿Lo aceptaríamos? Supongamos que China, Rusia u otro país al que nos dicen que odiemos inyectara miles de millones de dólares en organizaciones no gubernamentales. Y estas ONG, por supuesto, trabajarían con sus servicios de seguridad. Y todos los derechos humanos serían porque son derechos humanos. Y lo que sea bueno para nosotros es bueno para los derechos humanos. Así que es una forma de promover su política directamente a través del público. ¿Aceptaríamos esto? Y creo que es bastante obvio. No, por supuesto que no. Consideraríamos esto una guerra híbrida. Diríamos que es un ataque a la democracia. Pero ¿qué es exactamente diferente cuando lo hacemos nosotros? Y siempre volvemos a lo mismo. Así que somos una democracia, así que está bien cuando lo hacemos nosotros, pero no otros. Por eso fue fascinante escuchar al ministro de Asuntos Exteriores de la India en la conferencia de Múnich, porque son la democracia más grande del mundo. Y él estaba haciendo un argumento similar. ¿Quiénes son estos guardianes autoproclamados de la democracia que vienen de Occidente? No tienen legitimidad democrática en India. Sin embargo, exigen interferir y decirle a todos qué hacer, e incluso comienzan a organizarse y manipular, porque hay muchas ONG involucradas, financiadas por Occidente en India. Y él hizo este gran comentario, que todos deberían ver en su discurso. Dijo, si India hiciera en sus países lo que ustedes hacen en el nuestro, estarían en pie de guerra. Nunca tolerarían esto. Y esto viene de India, nuevamente, la democracia más grande del mundo. Un país que se supone que no debemos odiar, que parece ser un país amigo. Entonces, ¿qué diríamos si fueran los chinos o los rusos quienes nos hicieran esto? Bajo ninguna circunstancia, eso sería aceptable. Entonces, ¿por qué es que cuando hablan de leyes sobre ONG en países como Georgia, solo tenemos que descartarlo como, oh, estas son leyes de Putin, y luego tenemos que destituir al gobierno? De lo contrario, abandonarán la democracia porque esto es democracia, aparentemente, que los gobiernos occidentales financien tu sociedad civil. No hay un debate honesto.
Creo que si se nos permitiera discutir las cosas, tener debates, sería muy diferente, pero no lo hacemos. Tenemos los eslóganes, como hablamos antes. Si estás a favor de la transparencia en las ONG, que era la ley que los georgianos impulsaron, entonces estás teniendo leyes de Putin, y esto es malvado. Así que tienes que dejar que las ONG de Occidente, no de Rusia, hagan lo que quieran. De lo contrario, sí, eres malvado. That's how simplified reality can be. Así de simplificada puede ser la realidad. Y esto es lo que tenemos que oponernos. Necesitamos reconocer las complejidades de todo. Y una de las personas que nos ayuda mucho a reconocer la complejidad es Glenn Diesen, de Noruega. Tienes tu propio canal de YouTube y tu propio Substack, y los enlaces estarán en la descripción. Animo a todos a suscribirse a Glenn. Ofrece un análisis fantástico y también hace charlas maravillosas. ¿Hay algo que te gustaría añadir en este momento sobre dónde la gente debería encontrarte? Anything you would like to add at this point where people should find you? No, en su mayoría sí, Substack, o YouTube, o Twitter, o X, como se llama ahora, lo siento. Twitter o X también. Tiene un gran número de seguidores allí también. Glenn Diesen, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal.